las señales muestran cada vez más que triunfante vuelve en gloria a reinar. Es la esperanza de verlo volver, lo que motiva nuestro caminar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Este es el tiempo de la juventud, tiempo de ir a Él al pie de su cruz. Los que quedamos levantemos la voz y proclamemos que vuelve el Salvador. Es el momento de unidos predicar que triunfante Cristo viene a reinar. No desmayemos, pues el día vendrá y lo veremos en gran majestad. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. A Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queridos amigos, nos sentimos gozosos de volver a estar con ustedes una oportunidad más. En este día, nuestro tema se titula Desequilibrio mortal. Desequilibrio mortal. Y tiene que ver, como su nombre lo indica, con el equilibrio que debemos tener en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando perdemos el equilibrio? Nos caemos, exactamente. Así que vamos a ver. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Que caigamos. Y para caer necesita que perdamos el equilibrio. ¿Y en qué se basa este equilibrio, queridos amigos? Este equilibrio se basa en algo que Dios nos ha dado a nosotros. Vamos a tomar varios ejemplos de la palabra de Dios. Y vamos a ver el primero, el más importante de ellos. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, del 1 al 6. Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Hasta aquí, queridos amigos, podemos ver que Eva tenía bien claro que aquel fruto que Dios había dicho que no comieran, que Dios había dicho, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, no era bueno para ella. Algo que produce la muerte no puede ser bueno para nosotros. Y para Eva estaba tan claro este concepto, que para ella el árbol era tan malo, que ella inclusive agregó cosas que Dios no había dicho. Dios realmente nunca dijo que no lo tocaran. Lo podemos comprobar en Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios solamente había dicho que no lo comieran, pero Eva quedó tan impresionada
con esto de que el día que de él comas morirás, Eva llegó a considerar el árbol tan malo que no podía ni siquiera tocarlo. Y le dijo a la serpiente, no, de todos los árboles del huerto podemos comer, mas del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Esto lo aprovechó Satanás, que estaba allí transformado en serpiente, para mostrarle a ella, mira, tócalo, no pasa nada, si ves que no te mueres. Y esto ya debilitó el concepto que Eva tenía de que no debía comerlo ni tocarlo, pero Dios nunca dijo que no lo tocara. Así que si tocarlo no le produjo la muerte, esto entonces la llevó a ella a decir, entonces si tocarlo no me produjo la muerte, entonces puedo comer. La serpiente le había dicho, no moriréis el día, lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas de este fruto, tus ojos serán abiertos, seréis como Dios. Y Eva dijo, ok, si tocarlo no me produjo la muerte, pues comerlo tampoco, y terminó comiendo. Eva agregó cosas a lo que Dios había dicho. A la palabra de Dios no le podemos ni agregar ni quitar. Pero Eva además hizo otro cambio en las palabras que Dios había dicho a ella. La vemos en el versículo 2 y 3. La mujer respondió a la serpiente. Ojo con esta declaración. Dice ella, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol, dijo ella, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis. Para Eva, ¿cuál árbol estaba en medio del huerto? El árbol prohibido. Ella dijo, de todo árbol podemos comer, mas del árbol que está ¿dónde? En medio del huerto. Dijo que no podían comerlo. Pero la pregunta es, ¿el árbol prohibido realmente estaba en medio del huerto? Esto lo podemos encontrar en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Y vamos a ver que aunque Eva dice que del árbol que está en medio del huerto no debían comerlo, vamos a ver si efectivamente el árbol prohibido era el que estaba en medio del huerto. Dice Génesis 2, 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida. ¿Cuál árbol? El árbol de la vida, en medio del huerto. Pregunto, ¿del árbol de la vida podían comer? Sí. ¿Del árbol de la ciencia del bien y del mal podían comer? No. Queridos amigos, pero el árbol que sí debían comer, el que les daba vida eterna a ellos, era el que estaba en medio del huerto. Ahí lo dice. Y también el árbol de la vida en medio del huerto. Así que el epicentro del huerto del Edén era ¿cuál árbol? El árbol de la vida. Ahora, dice el versículo 9, termina diciendo también el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba por ahí en alguna parte. Así que tenemos que Dios declara que el árbol que está en medio, en el centro del Edén, es el árbol de la vida. Pero Eva llegó a pensar que el árbol que estaba en el centro del Edén era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso le dijo a la serpiente, de todos los frutos de los árboles podemos comer. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Así que Eva cambió el centro del Edén. El centro del Edén es el árbol de la vida. Pero para Eva, el centro del Edén no era el árbol de la vida. Para Eva, el centro del Edén era el árbol prohibido. Es más, la Biblia declara en otros pasajes dónde estaba el árbol de la vida. Vámonos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el versículo 7. Allí en el mensaje a una de las iglesias, el mensaje a la iglesia de Éfeso, al final, la promesa de Dios a los cristianos que vivieron en la época apostólica, entre el año 31 y el año 100, la época de la iglesia de Éfeso, dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Para Dios, el árbol que está en el centro es el árbol de la vida. Es más, en la Nueva Jerusalén también estará el árbol de la vida. Apocalipsis 22, versículo 2. Dice así, vamos a leer 1 y 2, Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En medio de la calle y en medio del río. Entonces, queridos amigos, la Biblia declara que el centro es el árbol de la vida. Pero Eva, en aquella conversación que tuvo en el Edén, llegó a considerar que el centro era el árbol prohibido. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Sencillamente, queridos amigos, el árbol prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal, se había convertido para Eva en una tentación. Algo que ella lo miraba y le atraía. Cada vez que pasabas no podía evitar mirar hacia allá y decir, ¿qué tendrá ese árbol? Y era una tentación. Yo no sé si a ustedes les sucede. Les voy a poner un ejemplo. Aquel esposo que de repente mira hacia por la ventana de la calle y ve pasar a una joven atractiva y él se siente atraído a ella y no evita mirar para dónde va y ve que entró a 3 casas de su casa y quién será y de dónde salió esa muchacha y comienza a darle largo a sus pensamientos, que no debería ser, y comienza a averiguar poco a poco quién es, dónde vive, que es la nueva vecina, que se mudaron recientemente, trabaja, estudia, tiene novio, es casada, es soltera, es separada, y comienza a investigar y llega a convertirse esa persona que no es su esposa en el centro mismo de sus pensamientos. Y es que hay tentaciones, queridos amigos, que están tan fijas en el pensamiento del hombre que son lo último en que la persona piensa antes de dormir. Y es lo primero en que la persona piensa al despertarse. Y debería ser ¿qué? Cristo. El centro de nuestros pensamientos, el centro de nuestra vida, debe ser nuestro Señor Jesucristo y no un pecado. Eva tenía allí en el centro del Edén el árbol de la vida. Pero Eva pensaba más en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y pensaba tanto en ese árbol que para ella ese árbol se convirtió en el centro del Edén. Y ahí hay un desequilibrio, porque Dios nos coloca un centro en nuestro corazón, un centro en nuestros pensamientos, para que haya equilibrio en nuestra vida. Pero Satanás mueve ese centro y nos desequilibra. Y cuando el centro es movido hacia un lado, ya pesa más de un lado que del otro y caemos. Este caso es apenas el primer ejemplo, pero está repetido en muchos episodios de la Biblia. Abran conmigo sus Biblias en el libro de Primera de Reyes. Y ahí vamos a encontrar a un joven, Primera de Reyes en el capítulo 3. Un joven muy admirado, inclusive hoy en día, muy admirado. Primera de Reyes capítulo 3, desde el versículo 3 al 15, más o menos, no lo voy a leer todo, pero dice así: Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí está diciendo que Salomón, aquel joven rey, el nuevo rey de Israel, amaba tanto a Jehová que ofrecía sacrificios a Dios. Y dice el versículo 4, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí, ¿cuántos? 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. 1000 sacrificios. Queridos amigos, 1000 cabezas, 1000 becerros, 1000 ovejas. O sea, imagínate una hacienda con 1000 animales. Imagínate un hato de ganado de 1000 cabezas. ¿Esa es una hacienda pequeña, mediana o grande? Es grande. Y dice la Biblia que Salomón, ¿cuántos holocaustos hacía Jehová? 1000. Así que Salomón amaba tanto a Jehová que él decía: un sacrificio, no, te mereces más. Y sacrificaba 1000 holocaustos a Jehová. Este joven príncipe, en este momento de su vida, ¿quién era el centro de su vida?
Dios. Amaba tanto a Dios que no le escatimaba nada. Y dice la Biblia en el versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Imagínate eso. Oye, que le diga lo que quieras. Lo que yo quiera, Señor. Sí, lo que quieras, lo que quiera. ¡Wow! ¿Qué pedirías tú? ¿Qué pedirías tú? ¿Qué pediríamos? Seguramente pediríamos cosas materiales. Posiblemente, una gran casa y 2 carros. Y quiero tener un negocio que me dé mucho dinero. Asegurar el futuro económico de la familia. No sé, salud. Lo cierto es que Salomón, ante la oferta impresionante del Dios Todopoderoso, donde dice, pídeme lo que quieras que yo te dé, ¿sabe lo que contestó? Mire cómo habla un hombre cuyo centro es Dios. Versículo 6. Y Salomón dijo, tú hiciste grande misericordia a tu siervo mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Un momentito, aquí hagamos un alto. ¿Cómo así que David mi padre anduvo en rectitud y en justicia? ¿Y es que acaso David no cometió pecados terribles? Sí, pero ¿qué había hecho David con esos pecados? ¿Se había arrepentido? ¿Los había confesado? Y ustedes saben, ¿se acuerdan del tema de ¿dónde están tus pecados hoy? Aquellos pecados terribles de la codicia de la mujer ajena, del adulterio, luego de la mentira, luego del engaño, luego del asesinato. Todos esos pecados juntos fueron llevados al Cordero y el pecado de David fue remitido al verdadero Cordero, el de la cruz. Y ahora David quedó limpio, tan limpio quedó David, que dice Salomón que David mi padre que anduvo delante de ti en verdad, en justicia, como si nunca hubiera cometido ningún pecado. Así de amplio y de completo es el perdón de Dios, queridos amigos. Así de amplio y total. El pecado que tú llevas a la cruz es inmediatamente transferido a Cristo. Y Él pagó con un castigo horrible la muerte que nosotros merecíamos. Miren eso. Y luego nosotros aparecemos como personas rectas, justas y que nunca hemos hecho nada malo. Y es que eso se lo cargaron al Cordero. Salvación por sustitución. Y ahí estaba Salomón diciendo que tú tienes misericordia de David mi padre. Versículo dice, el 6, la segunda parte dice, y tú le has reservado esta tu grande misericordia en que le diste un hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Ahora, ¿qué va a pedir Salomón? Pide lo que quieras que yo te dé. Dice el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Queridos amigos, Salomón no pidió nada tangible, nada que se pueda tocar, no pidió casas, no pidió riquezas, pidió algo para su mente. Dame sabiduría, inteligencia, conocimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo. Dame algo aquí a mis pensamientos, porque sin eso no podré gobernar tu pueblo. Y Dios se alegró tanto del pedido de este joven príncipe, que le dice el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para el juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aún también te he dado lo que no me pediste. Te daré riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Así que Salomón termina recibiendo
lo que no pidió también. ¿Por qué, queridos amigos? Porque la inteligencia, la sabiduría que Dios nos da en nuestros pensamientos, en nuestra mente, es lo que termina generando en las demás cosas. Una persona que tiene sabiduría termina generando riquezas, termina trabajando, termina siendo una persona que se proyecta muy bien a la comunidad. Así que Salomón pidió lo primero, pidió sabiduría, inteligencia, pidió algo que no se puede tocar. Mira cómo es la vida de una persona cuyo centro es Dios. Ahora, la Biblia dice que Salomón comenzó a ejercer esa sabiduría y fue un rey tan próspero, tan glorioso, que terminó construyendo el gran templo. Reyes extranjeros lo venían a visitar, generó grandes ingresos, mucho oro y plata se acumuló en las arcas de Salomón por esa sabiduría. La reina de Sabá lo visita y se emociona al ver, dijo, no se me había dicho ni la mitad, usted es más sabio, más glorioso de lo que me habían dicho. Yo no lo creía, pero ahora que he venido me he quedado asombrado. Todo eso admirado aún por pueblos enemigos, admirado por otros reyes. Esa es la vida de una persona cuyo centro es ¿quién? Dios. Sin embargo, en el capítulo 11 de Primera de Reyes sucede algo. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás con ese epicentro que hay en nuestra vida? Que debe ser el árbol de la vida y no el árbol prohibido. Que debe ser Cristo y no el pecado. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Corrernos ese centro para un lado. Y una vez que el centro ya no está en el centro, hay desequilibrio. Y la persona puede caer. Y mira lo que dice Primera de Reyes 11. ¿Con qué palabra comienza Primera de Reyes 11? ¿Cuál es la primerita palabra? Esa palabrita, la primerita, en mi Biblia dice, pero. ¿Cuál es la palabra? Pero. Como decimos aquí en nuestra tierra, siempre hay un pero. La palabra pero significa hay problemas. Como alguien cuando tú le dices, oye, te invito, ven a las conferencias, ven a la iglesia. Y la persona, oh sí, a mí me gusta la iglesia, a mí me gusta leer la Biblia. Y tú, qué bueno, va a decir que sí va a ir. No, yo creo en Dios, claro. Y a mí me gusta ir a las conferencias de la Biblia y me gusta. Y tú dices, oh, va a ir. Y a mí me gusta mucho, y a mi familia, a mis niños, a mi esposo. Y de pronto te dice, pero... Y cuando tú escuchas la palabrita pero, tú dices, hay problemas. Ya va a decir algo porque no va a ir. Y dice, pero lo que pasa es que estudio de noche, entonces en la noche salgo a las 9, ya no puedo ir a la conferencia. ¿Sí? Todo iba bien hasta que pronuncia la palabrita, pero. ¿Ah? Te quiero mucho, pero. ¿Pero qué? ¿Te quieres bautizar? Sí, yo me voy a bautizar, le voy a entregar mi vida al Señor, pero, y aparece el pero que dice, pero ahora no puedo. Y el pero significa que no se puede. Y todo venía bien en la vida de Salomón cuando su centro era Dios, y aparece el primer pero en la vida de Salomón. Primera de Reyes 11:1 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las hijas de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. ¿Se acuerdan cuando leímos Primera Reyes 3:3? Y ahí decía, pero Salomón amó a Jehová. Y cuando Salomón amó a Jehová, muchos sacrificios, 1000 holocaustos, era fiel, le pidió a Dios sabiduría, humildad, todo eso. Pero ahora Salomón, además de amar a Jehová y además de amar a su esposa, la princesa egipcia, la hija de Faraón, una muchacha morena, hermosa, y ella, imagínate la esposa de Salomón cómo se sentía, era la reina, era el centro de los afectos de este joven rey, sabio, poderoso y admirado. Todas las muchachas en Israel, ay, qué suerte la de esa muchacha, unas nacen con estrella y otras estrelladas. Qué suerte, mira, se enamoró el rey de ella. O sea, qué bonito era ser la esposa de Salomón. Y Salomón, con toda la riqueza que tenía, para su esposa. Imagínate los regalos que le daba el día del cumpleaños Salomón a su esposa. Pero un día Salomón, además de amar a esa esposa, le gustó otra. Y la trajo al palacio. Y era una moabita.
Y entonces la princesa egipcia ya quedó relegada a un segundo plano porque ahora hay una nueva esposa, de pronto más joven. Y ahora esta mujer orgullosa era la nueva esposa de Salomón, a usted ya no. Pero esta moabita no se alegró mucho tiempo porque apareció una amonita y una tercera, y después una edomita, y después una de Sidón, y después una etea, y una cananea, y una ferecea. Y tremendo cantidad de esposas que comenzó a tener Salomón, y ya ninguna de ellas era la especial. Dice que Salomón, con toda su sabiduría que Dios le había dado, Dios le había advertido: solamente cuídate de poner mis mandamientos por obra, y yo alargaré tus días. Salomón podía ser muy sabio, pero Dios es el autor de la sabiduría. Y Dios le había dicho aquí en Primera de Reyes 11:2, dice: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotras, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. ¿Qué es lo que iban a hacer estas mujeres paganas? Si los cristianos se juntan en yugo desigual, dice, ellas harán inclinar. Cuando algo está en equilibrio, está recto. Pero cuando se inclina hacia un lado, ¿qué está pasando? Está perdiendo el equilibrio y termina cayendo. Y Salomón había llevado una vida muy vertical, cuyo centro era Dios. Pero estas mujeres, dice que llegó a tener ¿cuántas esposas? Dice: a estas pues se juntó Salomón con amor. Así como amaba a Jehová y amaba a su esposa, terminó amando ¿cuántas? Dice el versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Se desequilibró. El centro de Salomón ya no llegó a ser Jehová, como el árbol de la vida en el Edén en el centro. No, ahora el centro eran las esposas. Y esposas que eran prohibidas por Dios. Así como Eva hizo del árbol prohibido, del árbol del bien y del mal. Y ella dijo: de todo árbol podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerá. Pero ese no era el árbol que estaba en medio era el de otro. El árbol de la vida. Y aquí estaba Salomón lo mismo. El medio de su vida era Dios y sus mandamientos y sus preceptos y sus estatutos. Pero ahora Salomón se desvía y hace de sus mujeres paganas el centro de su vida. Mujeres prohibidas por Dios, porque Dios había dicho: no llegarás a ellas. Era el árbol prohibido. Y ahí estaba Salomón parado frente al árbol prohibido, en vez de estar parado frente al árbol de la vida. El camino recto de la verdad y de la obediencia a Dios. No sé si les ha pasado. En cierta ocasión yo iba por una calle en Barranquilla y me encontré con un joven amigo de la iglesia y estaba parado frente a una cartelera de cine, mirando así. Y le digo: hola, ¿qué más? ¿Qué haces aquí? No, mirando aquí lo que están dando. Y yo le dije: ¿vas a entrar? Dijo: no, tú sabes que nosotros no vemos eso. Nosotros no entramos a cine. Ah, ¿y qué haces aquí parado mirando la cartelera? No, solamente mirando lo que están dando. Y créeme que si te paras a mirar lo que están dando, tal vez no entras hoy, tal vez no entres mañana, pero la semana entrante tal vez vas a estar entrando porque te va a llamar la atención. Si yo no entro a ese lugar, ¿qué hago parándome en la cartelera? ¿Para qué voy a ver qué están dando si igual no voy a entrar? Pero el solo pararse a mirar la cartelera ya es un paso más cerca de la entrada. Y eso era lo que estaba haciendo Eva, mirando el árbol. ¿Vas a comer? No, el árbol está prohibido. Entonces, ¿qué haces? Mirándolo. ¿Y terminó qué? Comiendo. Mejor ve y párate frente al árbol de la vida y come todo lo que quieras. Queridos amigos, y cuando Salomón, ya el centro de su vida no fue Dios, que le había dado sabiduría, riqueza, gloria, honra, majestad y un gran reino, mucho poder, ¿sabe qué sucedió? Versículo 4, Primera de Reyes 11:4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Se le olvidó a Salomón: vive Jehová en cuya presencia estoy. Se le olvidó que todo lo que Salomón, lo que él hacía, alguien estaba a su lado cuidándolo, protegiéndolo. Dios, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ahí estaba, pero él se le olvidó.
y fue a adorar todos esos ídolos con sus esposas y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque en la adoración a esos ídolos paganos habían rituales abominables, sacrificios de niños, y también habían algunos rituales de esas diosas a la fertilidad, que incluían relaciones sexuales entre los adoradores, como una especie de orgías adorando a esos ídolos. Y ahí estaba Salomón con sus esposas paganas haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres. Dijo, ¿para cuántas mujeres? Para todas. ¿Y cuántas eran ellas? 1000. Así que si hizo para todas sus mujeres, ¿cuántos sacrificios hacía Salomón ahora? 1000. Pero esos 1000 sacrificios eran ¿para quiénes? Para los 1000 ídolos de sus 1000 esposas. ¿Y cuántos sacrificios hacía antes Salomón cuando su centro era Jehová? 1000 sacrificios, pero esos 1000 sacrificios eran ¿para quiénes? Para Jehová, todos para Dios. Pero ahora el desequilibrio mortal, el centro de Salomón se ha corrido un poco y ya no está equilibrado, y Salomón tambalea y cae. Queridos amigos, mira lo que hace Satanás. En pocas palabras, nos cambia el centro de nuestro corazón. Cuando él ve que tú estás enfocado y centrado en Dios, él trata de poner otra cosa en tu vida que llame tanto la atención. Y entonces el centro se termina corriendo a un ladito, y cuando el centro ya no está en el centro, ya no hay equilibrio. Ya no hay equilibrio. Y ahí tenemos ahora a Salomón que hacía 1000 sacrificios a Jehová. Ahora Salomón está haciendo 1000 sacrificios a ídolos paganos de sus esposas. Tenemos también el caso de David. Ya David había muerto, pero ¿qué pasó cuando David codició a la mujer, aquella que no era su esposa? Notemos que primero hubo un David joven de 17 años que llega al campo de batalla donde están sus hermanos y escucha al gigante Goliat. Y el gigante Goliat insulta al pueblo e insulta a Dios por 40 días. Y David dice, oye, ustedes cómo dejan que ese hombre incircunciso insulte a Dios. ¿Y qué le contestaron los soldados? ¿No habéis visto su estatura? ¿Y el tamaño de su jabalina es así gruesa? ¿Y la espada es así, pesa tantos kilos? Eso parte en dos al que se le ponga en medio. ¿No habéis visto el gigante? Y David, sí, ya lo vi, está grandecito, pero nada que Dios no pueda solucionar. Y para todos los israelitas, inclusive el rey Saúl, el centro era el gigante. Y todos los días, ¿habéis visto al gigante? ¿Habéis visto el tamaño de ese soldado? ¿Y habéis visto esto y habéis visto aquello? ¿Y en qué se centraban sus pensamientos? En el tamaño del gigante. Pero llegó este muchachito, pastor de ovejas, trayendo un mandado, una encomienda que su papá mandaba a sus hermanos, unos quesos, unas leches, unos panes. Y mira, aquí manda mi papá, y escucha los insultos. Pero el centro en el corazón de David no era el tamaño del gigante. David le dice, ¿qué le darán al que vence a ese gigante? El rey le va a dar la hija en matrimonio, le va a eximir su casa de impuestos y le va a dar muchos dones y riquezas. Entonces él pidió hablar con el rey. Rey, aquí hay alguien que dice que es capaz de ir a matarlo. Listo, hagan pasar a ese soldado. Y entra el muchachito de 17 años. Y el rey dice, ¿tú vas a matar al gigante? Sí, rey. No desmaye vuestro corazón. Tu siervo irá y lo matará. Y Saúl dice, no podrás. ¿Por qué Saúl llegó a creer que David no podía matar al gigante? Porque el centro de los pensamientos de Saúl eran el tamaño del gigante. Y le dice, tú no puedes porque tú eres muy joven. Tu trabajo es simplemente cuidar ovejitas. Pero él es un guerrero desde su juventud. O sea, mira, el centro de los pensamientos de Saúl estaba centrado en el tamaño del enemigo, no en el tamaño de su Dios. Una vez leí una frase que me gustó mucho. No le digas a Dios qué grandes son tus problemas. Dile a tus problemas qué grande es tu Dios. Amén. Queridos amigos, y fue así como David le dice, sí, rey, yo puedo ir porque yo cuido las ovejas de mi padre Isaí.
en el campo de Belén, y yo llego, y viene un león y arrebata una ovejita, y yo voy y lo persigo y le quito la ovejita, y el león se viene contra mí, y Dios lo entrega en mi mano, y yo lo he matado. También osos han venido y han arrebatado corderito, y yo lo he perseguido y le he quitado el corderito, y si se revuelve contra mí, yo también lo he matado. El mismo Dios que me ha librado de las garras del oso y de las garras del león, me librará de este gigante incircunciso. Cuando Saúl escuchó eso, dijo, ah, bueno, así sí, ves. Ahora, ¿de qué estaba hablando David? Dios, sea oso, sea león, o sea gigante, da lo mismo. Dios me libra. ¿Cuál era el centro de los pensamientos de David? Dios. No el oso, no el león, no el gigante. Dios es poderoso. Seguramente David había escrito el Salmo 23 donde dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿El centro de los pensamientos de David era el valle de sombra de muerte? No, el centro de los pensamientos de David era, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Así que bajar al valle donde estaba Goliat era bajar a un valle de sombra y de muerte. Pero a David no le interesa los alrededor, le interesa el centro. Dice, Jehová va conmigo. Pobre gigante, no sabe con quién se metió. Así que miren la diferencia de los soldados de Israel. Su centro era el gigante, pero en David su centro era Dios. Pero pasaron varios años, David ya era rey, ya era un hombre grande, maduro y todo. Y un día sale al terrado de su palacio y en Segunda de Samuel 11, David ve a una mujer que se está bañando en el patio de su casa por la tarde. ¿Y esa mujer quién es? Es Betsabé. ¿Y ella es casada? Sí, está casada. Y su esposo está en el campo de batalla. O sea que está sola. Y todas esas cosas. Y ustedes saben lo que sucedió. Vino un adulterio. Luego, para esconder el adulterio, asesinó al esposo. Pregunto, ¿en ese momento de la vida de David, Dios seguía siendo su centro? Ahora el centro era aquella mujer hermosa que no era su esposa, era la vecina. Y el centro de David se corrió un poquito. Y cuando el centro ya no es el centro, hay desequilibrio. Y lo que viene es la caída. Queridos amigos, ¿cuál es tu centro? ¿Qué es el centro en tu vida? ¿Qué es tu centro? Algunos ya somos cristianos hace algún tiempo, pero han hecho de otras cosas y no de Cristo su centro. Hay personas que su centro es la dieta. Y no hacen sino pensar todo el día en la dieta y como esto y como aquello y dejo de comer esto y esto aquí. Hay otras personas que han hecho del centro de su vida espiritual el vegetarianismo. Han hecho de eso el centro. El vegetarianismo es bueno, es el estilo de vida que Dios quiere para nosotros, que la alimentación sea sana, que no haya problemas cardiovasculares, que no haya problemas de presión, que no haya problemas de sobrepeso, que no haya problemas de diabetes. Decía un médico recientemente en una charla a la que asistíamos con mi esposa, gran cantidad de los problemas de salud, de las enfermedades de las personas, son originadas por lo que la gente come. Muchas de las cosas por las cuales la gente se enferma, el origen es por lo que la gente come. Y las otras enfermedades son originadas por lo que la gente debería comer y no come. Hay ciertos alimentos, ciertas frutas, ciertas verduras que nos dan ciertos nutrientes, ciertos minerales. A mí eso no me gusta, a mí eso no me pasa, y no, yo no soy capaz. Así que 30, 40 años sin comer esa fruta o esa verdura. Y esa verdura es la que te da cierto mineral en tu cuerpo. Así que llega un momento en tu edad en que el doctor te dice, usted le hace falta tal cosa. Vaya a la droguería y cómpreselo en cápsulas, cuando el Señor te lo dio en los alimentos. Y la persona comienza a sentir dolencia por aquí, dolencia por allá. No es que a usted le hace falta tal cosa. Y entonces a tomarla en medicamentos. Muchas enfermedades vienen por cosas que no deberíamos comer y las comemos. Y otras enfermedades vienen por lo que deberíamos comer y no comemos. Entonces hay algunas personas que han aceptado a Cristo y son cristianos muy consagrados, pero en vez de predicar a Cristo, predican ese alimento.
Y para que te salves tienes que comer esto y tienes que comer aquello. Y para que te salves tienes que dejar de comer esto y tienes que dejar de comer aquello. No, para que te salves tienes que permitir que el Calvario llegue a tu vida. Que la sangre de Cristo derramada en la cruz te limpie de todos tus pecados. Que abras tu corazón de par en par y Cristo sea el rey de tu vida. Y Cristo sea el centro de tus pensamientos y el centro de tus acciones para que seas salvo. Cuando Cristo está en el centro de tu vida, Él cambia tu estilo de alimentación. Cristo es el que nos cambia el modo de pensar, el modo de vivir. En cierta ocasión, en un ciclo de conferencias en Bucaramanga, me abordó una persona a la salida y me dijo: hermano Lascarro, ¿cuándo les va a hablar de la carne? Y yo le dije: no, hermano, en el temario de Apocalipsis no está incluido el tema de la carne. ¿Cómo así? Es que usted está predicando un mensaje incompleto. Me dijo. Le dije: no. No es un mensaje incompleto, lo que pasa es que 2 semanas no alcanzan para mucho. Pero ¿sabe qué? Entonces él me dijo: es que, hermano, hay que sacarles la carne del corazón a la gente. Y en ese momento dije: Dios mío, ¿qué digo aquí? Y lo que el Señor me puso en mi mente fue: hermano, yo predico a Cristo. Yo predico para que la gente reciba a Cristo allá adentro. Lo que yo quiero es que Cristo entre a sus corazones. Y yo sé que cuando Cristo entra a sus corazones, Él le saca la carne. Pero eso lo hace Él, no yo. Yo debo poner a Cristo allá adentro. Y cuando Cristo entra a la vida de las personas, Él comienza a cambiar. Y Él le saca carne y lo que no es carne. Él verá a ver qué le saca. Pero nosotros no podemos ponernos nosotros mismos con mensajes a sacarle cosas a las personas. Querido hermano, el centro del mensaje de salvación no es el vegetarianismo. Es Cristo, crucificado, resucitado y pronto a venir. Y un pueblo que se está preparando para recibirlo. Y un pueblo salvado que ahora comienza a vivir un nuevo estilo de vida. Y ahí es donde viene, como consecuencia, un nuevo estilo de alimentación. Pero no es lo que comemos o no comemos lo que nos va a salvar. Hay personas que creen que el centro del Apocalipsis es la bestia y el 666. No, queridos amigos, el centro del Apocalipsis es el Cordero como inmolado en medio del trono. Y luego ese Cordero viene en las nubes del cielo y se habla de la ira del Cordero. El centro del Apocalipsis es Cristo y su segunda venida. Amén. Hermanos, no dejemos que Satanás nos cambie el centro. Porque cuando el centro se corre a uno u otro lado, hay desequilibrio. Y todas las personas que hemos visto en la Biblia que han dejado que su centro sea cambiado y que no sea Dios, hemos visto que han caído. Los discípulos, miren que Jesús sale del templo en Marcos 13, 1 y 2. Jesús sale del templo aquel día y dice la Biblia que se iba. Marcos 13, 1 y 2. ¿Y qué sucedió allí? Saliendo Jesús del templo, imagínate, el templo es el tabernáculo, el santuario, donde el Cordero moría en el altar de bronce y el sumo sacerdote, todo lo que hemos estado estudiando estas noches. Y Jesús sale de ese templo y va caminando, alejándose para salir de la ciudad. Y no había avanzado mucho de la puerta del templo hacia afuera, cuando dice: y saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: maestro, mira, voltea, no te vayas tan rápido, mira esto. ¿Y qué le mostraba? Mira qué piedras, qué edificios. ¿Cuál era el centro de la vida espiritual de los apóstoles en ese momento? Del pueblo judío. El templo, qué bonito, mira esas paredes rectecitas, mira esas piedras, mira ese adornito de bronce allá como brilla con el sol. Y habían hecho del edificio el centro de su devoción. Todavía hoy en día, ¿han visto ustedes por televisión cómo el pueblo judío de hoy en día se golpea allí con un muro que le llaman ¿cómo? El muro de los lamentos. Y van allá a hacer un ritual, a un muro, unas piedras allí, que le llaman el muro de los lamentos. Pero entonces Jesús, respondiendo, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. De este templo no va a quedar ni los cimientos.
Va a ser barrido, le dice Jesús a los discípulos. Los discípulos, no entendemos, ¿cómo tú vas a permitir que tu casa de oración, en la casa de Dios, el templo sagrado, el lugar santo, sea arrasado? ¿Sí? No va a quedar piedra sobre piedra. Pero ahí era donde moría el Cordero. Sin embargo, si ustedes van a Apocalipsis 4, dice, y en el centro vi un trono, y el que estaba sentado en el trono era como de jaspe, de cornerina, y alrededor del trono un arco iris en aspecto como la esmeralda, delante del trono 7 lámparas de fuego, y alrededor del trono 4 seres vivientes, y todo lo describe delante del trono, encima del trono, alrededor del trono. Todo, ¿por qué? Porque el centro del cielo es el trono de Dios. Pero es interesante que en Apocalipsis 5 nos dice qué hay en medio del trono. El centro del cielo es el trono de Dios, pero ¿y el centro del trono? ¿Qué será el centro del trono? Y vemos en Apocalipsis 5, versículo 6. Apocalipsis 5, 6 dice, y miré y vi que en medio del trono, ¿en dónde? En medio del trono, ¿qué había? En medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, o sea, el centro mismo dice, estaba en pie un cordero como inmolado. Para Dios el centro de todo el santuario del tabernáculo es el cordero inmolado. Pero para los apóstoles y todos los judíos de su época, el centro de ese santuario era, ay, mira qué piedras, qué edificio tan bonito que quedó el templo. Tenemos el templo más bonito del mundo. Y Jesús los mira cómo estaban de desenfocados. Porque cuando el centro se cambia, nos desenfocamos. Y Jesús dice, mire, no miren las piedras porque aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Pero si ustedes miran al Cordero, llegarán lejos. Queridos amigos, nos sobrarían ejemplos donde en la palabra de Dios colocan de personas que en algún momento cambiaron su centro. Ustedes recuerdan aquel muchachito, hijo menor de un padre muy rico, que un día le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El joven pródigo. Yo le hago una preguntita, ¿cuál era el centro de ese muchacho? ¿Qué era lo que ocupaba su mente, sus pensamientos? La riqueza. Padre, dame la parte de la herencia. Dame mi mitad. Yo me voy a gastármela porque tú tienes mucha salud todavía y yo no tengo plata y yo necesito para mis gastos. Así que reparte la herencia antes de morirte. Y el padre dijo, tome, mijo, aquí está lo suyo. Y se fue lejos a una provincia apartada, vivió perdidamente. Y mira cuál era el centro de la vida de este muchacho. La riqueza de su padre, más no su padre. Sin embargo, luego él recapacita y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado, perdóname. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Le está diciendo, Padre, déjame vivir en la hacienda, permíteme estar cerca de ti. Yo voy a ser un trabajador más de la finca. Yo seré uno de los jornaleros. Yo viviré allá donde están todos los jornaleros. No estaré aquí en la casa principal. Solo déjame estar cerca de ti. Ahora para este joven arrepentido, ¿cuál era el centro de su vida? Su padre. Ahora sí lo ama, lo extraña y valora vivir en su presencia. Ahora, cuando valora la presencia de su padre, tiene otro pensar. Pero, queridos amigos, el hermano mayor, que nunca se había ido de la casa, se había portado bien, era un buen muchacho, no era como este que había dado dolores de cabeza a su padre. Regresa por la tarde del campo y oye la fiesta, que el padre estaba celebrando el regreso de su hijo que estaba perdido. Y dice a uno de los criados, ¿qué es el motivo de esta fiesta? Y dice, tu hermano ha vuelto. Y tu padre lo ha recibido, lo ha perdonado, mató el becerro engordado, ha invitado a los amigos más allegados y está feliz, está esperándote a ti para que su dicha sea completa, tener nuevamente a sus 2 hijos a cada lado de él. Y este joven se enojó mucho y no quería entrar. Le avisaron al padre, tu hijo mayor ya llegó, pero está afuera y dije que no va a entrar. El padre sale y le dice, hijo, entra. Gózate conmigo, ya soy feliz nuevamente, tengo a mis 2 hijos conmigo, ven, entra. Y este joven le dice, ¿cómo tú recibes a este hombre sin vergüenza que ha hecho tanto mal, tanto pecado, gastó el dinero, lo despilfarró con rameras? En cambio yo trabajo duro todo el día,
yo me porto bien, nunca me he ido de la casa. Y le dice, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Yo le hago una preguntita, este buen muchacho que nunca se ha ido de la casa de su padre, ¿cuál era el centro de sus pensamientos? La riqueza también. Le está reclamando, nunca me has dado nada. Le está diciendo, no me has dado riquezas. ¿Y sabe qué le contesta el padre? Dice, hijo, tú siempre estás conmigo. Todo lo mío es tuyo. Pero nota, la prioridad del padre es la presencia. Hijo, tú siempre estás conmigo. El centro es el compañerismo con el padre. El centro es el compañerismo día a día con ese ser amado que es Dios. No las cosas materiales que nos puede dar Dios. Dios como persona, ¿está bien? Y él le dice al hijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Ah, la riqueza, eso es tuyo también, no te preocupes. Pero hijo, tú siempre estás conmigo, tú nunca te has ido. ¿Te parece poco que siempre estés conmigo? No, yo lo que quiero es un cabrito para gozarme con mis amigos. También quería las riquezas. Así que, queridos amigos, qué tristeza cuando cambiamos el centro de nuestra vida y deja de ser Dios como debería ser. A veces, cuando venimos a la iglesia, el centro es el estudio de la palabra de Dios. Y el centro se deja ver cuando desde la casa traemos la Biblia para abrirla, subrayar los versículos e ir escuchando lo que estamos aprendiendo y marcando. Pero cuando ni siquiera traemos la Biblia, querido amigo, el centro de tu asistencia aquí será yo no sé qué cosa, pero no es el estudio de la palabra. Porque si fuera el estudio de la palabra, por lo menos habrías traído la Biblia. De pronto viene porque es bonito, porque me distraigo un rato. Es que me hace reír ese predicador para verme con los demás. Es que no tengo más nada que hacer en la casa. Queridos amigos, ¿cuál es tu centro? ¿Por qué estás siguiendo al Señor? Y yo quisiera terminar mostrando un pasaje más. Miren, por ejemplo, en Mateo 17, 22 y 23. Jesús les da dos noticias a los discípulos. Mateo 17, 22 y 23. Dos noticias. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. ¿Esa noticia es buena o mala? Mala, van a matar al Hijo de Dios. Y los discípulos se ponen tristes. Señor, ¿te van a matar? No, no puede ser. Sí, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Mala noticia, sigue diciendo el versículo, mas al tercer día resucitará. ¿Esa noticia es buena o mala? Buena. Ahora bien, ¿en cuál debieron ellos enfocarse? ¿En la buena o en la mala? En la buena, decir, ay, te van a matar, qué terrible, Señor, no puede ser. No, pero no se preocupen, al tercer día resucitaré. Ah, menos mal, al tercer día. O sea que podemos ir a la tumba y mirar ahí cómo tú sales moviendo la piedra y todo eso. Sí, si quieren, párense afuera y me ven salir. Pero ¿sabe qué? Jesús les dice, me van a matar, pero resucitaré. ¿Y sabe qué pasó con los discípulos? Dice, y ellos se entristecieron en gran manera. ¿En qué se enfocaron? ¿En la noticia buena o en la mala? En la mala. Se olvidaron de la buena. La buena quedó por allá en un rinconcito y el centro de sus pensamientos fue, lo van a matar, no puede ser, van a matar a Jesús, tan bueno que es. No, no, Señor, no puedes ir a Jerusalén. Y enfocados, el centro de su pensamiento quedó siendo la mala noticia. Y la buena quedó por allá en algún rincón olvidada. Tan olvidada que llegó el tercer día y ni siquiera fueron a la tumba. Ni siquiera se acordaban. A veces hay personas, queridos amigos, que el centro de su pensamiento es lo malo. Lo malo. Siempre se piensan lo malo. Le duele por aquí. Uy, debe ser un tumor. No, es que hizo mucho sol, hizo mucho calor y por tanto calor te dio dolor de cabeza. Pero esta persona, su centro es todo lo malo, lo fatal. Me quedan meses de vida. Debe ser un tumor que tengo por aquí. De pronto le duele algo por allá. Oye, tengo un dolor hace 2 días. Pueden ser cálculos. No, cáncer. Debo tener cáncer. Tengo cáncer. ¿Ah? Y el centro de su vida es todo lo malo. Mire qué pasó en Sodoma. En Sodoma, en Génesis 6, versículo 3. Las personas antediluvianas, disculpen, no los de Sodoma.
aunque los de Sodoma también. Pero mire cómo fue la generación antediluviana. Génesis 6, versículo 5. ¿Cómo eran los pensamientos de las personas que vivieron en la época del diluvio? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, ¿cuántos designios? Todos, todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Solo pensaban en lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. ¿Cuál era el centro de sus pensamientos, el centro de su vida? Todo el mal. Se acostaban pensando en el mal, inventando nuevas formas de mal, creando nuevas formas de hacer maldad. Y la maldad fue tanta que Dios dijo, hay que destruir este lugar. Y yo quiero terminar con un hermoso pasaje de las Escrituras. Hay señales que hoy en día nos muestran que nuestro Señor está a punto de venir. Cristo está a punto de regresar a esta tierra, queridos amigos. Y el evangelista San Lucas, en el capítulo 21, 25 al 27, encontramos allí un grupo de personas, y ustedes van a decir cuál es su centro. Lucas 21, 25 al 27 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente. ¿Cómo estarán las personas? Angustiadas, gente angustiada, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres. ¿Cómo estarán las personas? Angustiadas, desfalleciendo, asustadas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora bien, tenemos ahí un grupo de personas que ante las señales del inminente regreso de Jesús se asustan, les da miedo, pánico, angustia de la gente. Va a haber cosas en este tiempo final que tienen que ver con el mar y con las olas. Ese es un estudio aparte que podemos hacer, pero esto de los tsunamis, esas olas gigantescas de 15, 20 y 30 metros van a ser cosas cada vez más frecuentes, y en cualquier costa del mundo puede llegar un tsunami a la hora menos pensada, con el cielo azul y despejado, porque muchos de esos tsunamis se originan porque en el fondo de los océanos, en la plataforma continental, hay terremotos fuertes, y entonces la tierra se agrieta y se abre. Y una vez que el fondo del mar se abre y se agrieta, como hay un terremoto en tierra firme, que la tierra se abre, toneladas de agua son engullidas hacia ese lugar, hacia esa grieta profunda. Pero luego en el mismo terremoto la grieta se vuelve a cerrar así, ¡pum! Y genera un empuje de toneladas de agua hacia la superficie, y se genera una ola de 20 o de 15, 20, 30 metros que viaja hacia las distintas zonas continentales, porque como cuando tú tiras una piedrecita en una fuente de agua, inmediatamente olas concéntricas, o sea, ondas en una forma semicircular así en todas direcciones. Así que puede no haber un huracán, puede no haber tornado, ni siquiera está lloviendo, y de repente aparece una ola de 30 metros en el horizonte, y en cuestión de 3 minutos está arrasando la costa varios kilómetros adentro. Y eso va a ser cada vez más frecuente. Entonces, cuando esto se esté volviendo más noticia, va a haber gente angustiadas por el bramido del mar y de las olas. También dice que estarán asustadas por las potencias de los cielos que serán conmovidas. Algo que tiene que ver con los cuerpos celestes, algo que tiene que ver con asteroides o con cosas de los cielos cósmicos, va a causar pánico en la tierra. Pero mientras ese grupo de personas que se centran en esas cosas catastróficas y se asustan, y dice que secándose los hombres por el temor, mientras ese grupo, su centro es el miedo, hay otro grupo que ante las mismas señales, en el versículo 28, ¿cómo reaccionan? Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Así que mientras un grupo de personas, su centro es el miedo, otro grupo, su centro es el gozo, porque al ver esas señales sabemos que el Señor está cerca.
a las puertas. Amén. Queridos hermanos, ¿cuál es tu centro? Hay personas que su centro es el televisor. Abren los ojos, se despiertan y antes de ir a lavarse los dientes es el control remoto y chic, chic, chic. Y todo el día viendo televisión. Ese es su centro. Hay otros que su centro es la devoción con el Señor. Y lo primero que hacen es caer de rodillas junto a su cama, agradecer a Dios: Señor, gracias por cuidarme en la noche a mí y a toda mi familia. Señor, ahora al estudiar tu palabra, ilumíname, háblame, Señor, a través de las páginas sagradas de la Biblia. Y abre su Biblia, y abre su folleto de escuela sabática, y abre su matutina, y agradece a Dios y aprende con su familia. Y cuando va a salir a la calle dice: Dios, voy para el trabajo, ve conmigo, acompáñame, cuídame, protégeme de los tantos peligros que hay en el camino. Y sale con Dios y comienza a vivir en la presencia. Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Y qué pasó? Esa es una persona que su centro es Dios. Pero a veces otros el centro es el estrés. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, a tal hora tengo un compromiso, tengo que ir al banco. Y pasó el día y llegó: ay, qué día tan, no me alcanzó. Y su centro son todas esas actividades apiñadas que no alcanzan ni siquiera el día para hacer. Querido amigo, acuérdate que Satanás quiere quitar el centro que Dios ha puesto. El centro es Cristo. En el Edén Dios había puesto un árbol en medio del huerto. ¿Y cuál era ese árbol? El árbol de la vida. El árbol que Eva debía comer todos los días para tener vida eterna. Pero Eva estaba tan pendiente del otro árbol que llegó a pensar que aquel era el centro. Todo giraba en torno a aquel árbol. ¿Cuál es tu centro? Yo no sé cuál es tu centro, pero te animo a que tu centro sea Cristo. Porque Jesús lo dijo. Jesús pronunció estas palabras en Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Amén. Amigos, Cristo es el centro. Y el desequilibrio mortal es lo que Satanás quiere. Si logra quitar a Cristo del centro de tu vida y poner cualquier otra cosa, nos habrá desequilibrado. Y lo que viene es el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Queridos amigos, cuando los seres humanos pecamos, perdimos la gloria de Dios. Fuimos destituidos de la gloria de Dios y quedamos vacíos de Dios. Ahora Dios está afuera tocando en nuestro corazón. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz, yo entraré a Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Los seres humanos, por el pecado, todos los seres humanos tenemos en nuestro interior un vacío. ¿Y saben de qué tamaño es el vacío que tenemos todos los seres humanos? Tenemos un vacío del tamaño de Dios. ¿Qué tan grande es el vacío que tenemos en nuestro corazón? Tenemos un vacío del tamaño de Dios. Y si el vacío que hay en nuestro corazón es del tamaño de Dios, ¿cómo lo podremos llenar? ¿Cómo podremos llenar este vacío? Solo con Dios. Algunas personas quieren llenar ese vacío con diversiones y hacen de la diversión el centro de su vida y no llenan el vacío, se siguen sintiendo vacío. Otros tratan de acumular dinero, riqueza, comprar más casas, más carros y tener más dinero en el banco para decir estoy tranquilo, y no están tranquilos. Sigue el vacío allí, porque nada podrá llenar en esta vida el vacío que hay en nuestro corazón, porque es un vacío del tamaño de Dios. Y yo quisiera invitarles en esta oportunidad, los que quieran, levantando su mano, decirle: Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. A partir de este mismo momento, Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida, que tú ocupes el centro de mis pensamientos, que tú seas ese norte que guía la brújula de mis pensamientos. No dejes que Satanás ponga lo que produce la muerte como el centro de mi vida. Eso debe quedar a un lado. Tú debes ser el centro de mi vida. Que Dios les bendiga a todos ustedes en esta oportunidad. Yo les invito a que nos coloquemos de pie y pidamos a Dios en oración por esta petición. Señor, el centro, así como el centro en el Edén fue el árbol de la vida y no el árbol de la ciencia, el bien y el mal, la tentación, no. Que el centro de nosotros, Señor, seas tú, Cristo crucificado. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú has colocado en esta tierra la orientación que necesitamos para volver a estar contigo en la patria celestial. Perdimos ese hogar edénico, pero a través de la cruz y tu sacrificio maravilloso has logrado abrir la brecha
que nos puede llevar de regreso a Dios. Permítenos, Señor, que ninguno de los que está aquí falte allá. Pero mientras estamos en esta tierra, Señor, te imploramos que tú seas el faro que hay en el centro de nuestra mente y que nos alumbra el camino a seguir. No permitas, Señor, que Satanás en los afanes del diario vivir logre desequilibrar nuestros pensamientos y nuestra orientación. El centro de nuestra vida, Señor, queremos que seas tú, que tú ocupes el lugar en el trono de nuestro corazón. Querido Padre, gracias por escucharnos en esta oportunidad. Lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.